Vamos a repasar ahora lo que tiene que ver ya con las últimas horas de este proceso electoral. Hoy estamos en veda, no podemos dar números, no se puede dar a trascender actos políticos públicos de publicidad, pero sí tenemos algunas condiciones para contarte. Por ejemplo, lo que tiene que ver básicamente con lo que ya se está pensando. Porque las encuestas, sabés que han marcado tendencias, tenemos contado diariamente aquí. La cuestión es, ¿qué puede llegar a ocurrir en un balotaje? Bueno, el primer dato es que, dicen los especialistas, lo dice Gustavo Córdoba, que es el responsable de una de las encuestadoras más importantes de nuestro país, que siempre va más gente a votar en las elecciones generales que en el escenario de las PASO. Se habla de un 5, un 7%. Un dato será saber de qué público, por ejemplo, generacional, etario, social, pertenece ese 5% más que va a votar. Sin embargo, pareciera que no va a haber demasiados cambios y que la diferencia no es tanta entre quienes van a ir al balotaje. Ahora, ¿qué pasa en el balotaje? ¿Cuán importante es saber quién gana, aunque vayan al balotaje, en lo que sería la primera vuelta? ¿Hasta qué punto es determinante? Escuchá lo que cuenta Gustavo Córdoba. En principio sería así. Ahora, también tenemos que observar, por ejemplo, como antecedentes, Mauricio Macri salió segundo de Daniel Scioli, allá por el 2015, y quien salió segundo terminó ganando la elección del balotaje. Sí, Los balotajes son campaña, realmente complejos porque se resignifica el escenario electoral. Sin ir más lejos, en Brasil mismo, la elección entre Lula y Bolsonaro última fue de apenas una diferencia de 1,5 puntos. Sí. La de Macri con Scioli fue de 3 puntos. Es decir, son elecciones sumamente parejas en donde pueden darse situaciones, por ejemplo, inéditas, que gran parte de Juntos por el Cambio termine votando al peronismo, por ejemplo, ¿no? Se resignifican los escenarios. Escuchaste esa última parte y dijo gran parte a lo mejor de Juntos por el Cambio puede votar al peronismo y eso sería una resignificación poderosa, por cierto. Pero cambia, todo cambia y es bueno hacer ese ejercicio de memoria para ver de qué manera han ido cambiando los escenarios de balotaje, de modo tal que quizá no sería tan importante, si es que no lo hace por una diferencia muy importante, quién gana para ir al balotaje. Habrá que ver qué nueva tarea se emprende de allí en más. A Sergio Massa, como ministro de Economía, sí, pero como candidato, obviamente, le interesa cuáles van a ser las condiciones imperantes el lunes. Todos los argentinos queremos saber qué va a pasar el lunes. Es el chiste de ir al supermercado. La cantidad de muebles que se han vendido, la cantidad de artículos de construcción que se han vendido, las carnicerías se han vendido para quienes pueden guardar en freezer un montón en los últimos 3-4 días. Bueno, si Javier Milei ganase en primera vuelta, o si Javier Milei, a pesar de lo que decía Gustavo Córdoba, ganase holgadamente, aunque fuera el balotaje, pero ganase holgadamente el domingo, bueno, el lunes sería claramente complicado. Esos son los dos escenarios que más complican el arranque del lunes en términos cambiarios, de ahorros y económicos, básicamente, que la macro es la que termina dominando toda la economía de los argentinos. Si esto no ocurriese, sería un alivio, por supuesto, para quienes manejan la economía de nuestro país, que tienen un plan que está basado en algunos datos. Primero, qué puede pasar el lunes, pero de ahí en más, cómo manejar la economía hasta la fecha de las elecciones. Bueno, en primer lugar, desde el gobierno, desde el Ministerio de Economía, no ven al del domingo, ojo, pero lo ponemos así, no ven al del domingo como un resultado disruptivo. Es decir, no va a ocurrir ninguna hecatombe, confían que Sergio Massa se acomodará en el escenario de balotaje. Dicen, el único plan que tenemos es ganar, aunque aseguraron que existe un plan de contingencia. La verdad, da miedo saber cuál será, porque no funcionó bastante bien en las anteriores elecciones con la devaluación del 22%. Confían en llegar hasta noviembre, si es que no ocurre nada disruptivo, si es que no ocurren los dos escenarios que te contábamos recién, confían en llegar a las elecciones de noviembre con el paquete de medidas que ya dio a conocer el Gobierno Nacional, de ayudas, subsidios, créditos, aunque se han licuado en parte por la inflación, para blindar los descalabros justamente que generó la devaluación del 22% del día después de las primarias. Pero además, Silvia, vamos a avanzar para contar qué va a pasar, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional,
qué va a pasar, por ejemplo, con las otras medidas crediticias. Beneficios del esquema del 25% de libre disponibilidad de divisas. Esta es otra de las medidas anunciadas que piensan seguir andando y piensan que van a seguir recaudando. Es decir, seguir sumando dólares con este 25% de pago de más a lo que es la exportación de soja, de petróleo, minería y demás. Esto, además, va a recibir el apoyo de los aportes del respaldo en swap de dólares o yuanes, mejor dicho, que llegan desde China. Con esto creen que van a llegar más o menos tranquilos a un escenario de noviembre. Hay más. El efecto, este es un tema clave, el dólar y el impacto que tiene en el día a día de la economía. Obviamente ha habido una situación casi en extremo violenta de cierre de canillas en los últimos días, por eso no se ha disparado el dólar. Sin embargo, hay algún dólar por ahí que se vende súper en negro y está por encima de los 1000, obviamente, pero el número que hacen en la economía es este. La devaluación y el último salto del dólar, puesto en 1000, ya se trasladó a precios. Ya lo estamos pagando. Y sobrevivimos. Es triste plantearlo así, pero es así. 12,4 en agosto, 12,7 en septiembre. El mes que viene, te lo decíamos ayer y hace un par de días, las visiones de economía es que vamos a tener, siempre en escenarios favorables, inflaciones de más o menos el 8% mensual. La expectativa para el próximo mes es del 7,5%. La de esta semana, la que termina hoy, fue 2%. Es decir, se controla la inflación, se controla el dólar, hay respaldo financiero, hay ingresos que tienen que ver con el swap de China, hay ingresos de las operatorias que llevó adelante el Ministerio de Economía con dólar, soja, minería y demás, y esperan tener ingresos por esos temas. ¿Cuál es la última parte de esta mesa? La última parte es la que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional. Hay vencimientos, hay una revisión de metas en noviembre. De eso hablaba ayer Sergio Massa, decir, vamos a pagar esas cuentas. Sergio Massa ha ocupado un lugar de rebelde con el Fondo Monetario Internacional, a no llamarse equívocos. Hay una mesa del Ministerio de Economía que todos los días se reúne con los funcionarios del Fondo Monetario Internacional. Y si bien no están felices con las últimas medidas que se tomaron, llamémosle plan platita, lo cierto es que creen que se van a cumplir con las metas con el Fondo Monetario Internacional de aquí a fin de año. ¿Y qué te dicen? Si sale bien, llegamos bien para delinear el escenario del año que viene. ¿Cuál es el escenario del año que viene? Un escenario con una economía que va a mejorar, porque la sequía no va a existir, porque el impacto de la guerra, porque no vamos a arrastrar el impacto de la pandemia y porque se espera el ingreso de mucho dinero por tantas cosas que siempre te contamos, como por ejemplo las exportaciones, el litio y esta cuenta que ya está dando una reducción, ya dio para este año una reducción de la importación de 7.000 millones de dólares de gas, que ahora Argentina este año dejó de importar y el año que viene ya va a exportar por ese mismo monto, es decir, más o menos unos 15.000 millones de dólares. El año que viene tiene perspectivas mucho mejores para nuestro país, te lo venimos contando desde hace tiempo, no lo dicen solamente los políticos, sino los especialistas. Esto es lo que tiene que ver con el plan del gobierno nacional para el lunes. A lo mejor venimos el lunes y te mostramos esto que trajimos hoy y lo tenemos que romper en 1000 pedacitos. Todo va a depender del domingo a las 10 de la noche. A esa hora se va a conocer cuál será el escenario para el próximo lunes. No es política, no estamos hablando de, si bien tiene que ver con la postura de uno de los candidatos filosófica, pero está bien que demos esta charla, porque vos de hecho hay idea, pero es de publicidad de los políticos. Nosotros podemos seguir hablando, pero lo que te queremos contar es para tratar de profundizar un poquito más esto que es institucional en nuestro país, ya no es una situación de propuesta electoral, como ayer lo que se dijo respecto de la cuestión de romper relaciones con el Fondo Monetario Internacional, con el Vaticano, y te contábamos también la familia de Alberto Venegas Lynch, el padre, el hijo, que es a quien escuchamos ayer, que es hijo porque como las familias tradicionales y patricias llevan el mismo nombre los primogénitos. Bueno, y hay un tercero que también se llama Alberto, a quien le dicen Berti. Bueno, en este caso habló Berti, dijo la educación pública no vale mucho la pena porque la verdad es que no da mandar a tu hijo a una escuela donde le enseñen la educación sexual, la ILE. Bueno, lo único que vale es lo privado, si vos podés pagando elegís. Pero además habló también de por qué, por ejemplo, están en riesgo las ballenas. ¿Sabes por qué no están en riesgo las ballenas? Porque no se las alambran. Por ejemplo, las vacas no están en riesgo.
y planteó la idea que tienen algunos de privatizar el mar. ¿El qué? Escucha. Parece que el tema del medio ambiente se resuelve con asignaciones de derecho de propiedad. Ahí terminas con todo. ¿Cómo es? Asignar derechos de propiedad. ¿Por qué las ballenas eventualmente se están por extinguir, o los elefantes y demás? La diferencia es el alambrado. ¿Por qué las gallinas y las vacas no se extinguen? Porque hay un propietario, porque hay un uso económico, hay gente que valora eso y vos ponés tus recursos para tener buenos planteles y vender la carne. Sí, entiendo. O sea, que podamos ser dueños de ballenas, ponele. Bueno, hay trabajos sobre eso, sobre la privatización del mar, que te recomiendo, por ejemplo. Pero estamos años luz de eso. En principio vamos a tierra firme. Ahora, ¿y si no hay privados que se interesen? Mira, todos los días se extinguen 25 especies, independientemente de lo que haga el hombre. Y te diría, lo que ha existido en el planeta, el 95% de las especies se han extinguido. Entonces, haga o no haga las cosas el hombre. Entonces, directamente hoy se están extinguiendo algo, que vamos a poner una ley del mosquito africano y no sé qué, para que no se extinga. Es un proceso natural. Berti Venegas Lynch, el hijo de Alberto y del otro Alberto y del otro Alberto, hablando de que, bueno, en cualquier momento podemos llegar a asistir a una privatización del mar. Te contamos todo este proceso, te acompañamos hasta aquí. La mayoría de las cosas se han verificado en la realidad. Llega el momento de votar y de ahí en más el balotaje. Te hablamos del balotaje, te hablamos de los desafíos de la economía según el punto de vista del gobierno nacional. ¿Cómo llegamos los argentinos a pararnos frente a nuestros problemas? Bueno, no sé cuál es la visión que tenés vos en tu casa, pero uno siente que hoy pudo ver en una pantalla de televisión cómo desde París nos decían cómo los argentinos ven a sus problemas. Están jugando los Pumas frente a los All Blacks. Los Pumas mirando cómo los mejores jugadores del mundo del rugby, a pesar de que no están en su mejor momento, le hacían el jaca. Los All Blacks son los problemas argentinos. Así fue lo que ocurrió hace un ratito nada más en el Stade de France. Aquí en el Stade de France. Como siempre, Aaron Smith dirigiendo las últimas palabras, y allí se van a disponer para lo que imaginamos va a ser el capo palo que vienen haciendo últimamente en cada desafío rugbyístico. Decime si no somos los argentinos mirando de frente a nuestros problemas, que son todos negros. Poné el fondo, poné la economía, poné los que vos quieras adelante, los problemas que son los más grandes, los más importantes del mundo. Nosotros lo único que tenemos que hacer es tratar de abrazarnos y ponerle muchas ganas, aunque eso la verdad sabemos y un montón. Señor director.